¿No te parece curioso que, aunque la globalización nos permita conectarnos con cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, muchas personas digan sentirse menos seguras de quiénes son? Es una paradoja bastante actual. Cuanto más fácil resulta acceder a otras culturas, más complicado parece definir lo que nos hace distintos. ¿Será que la globalización diluye lo que antes considerábamos esencial? O quizás lo transforma. Porque en el fondo, la identidad es algo fijo, o es una construcción que se va reformulando a medida que interactuamos con el entorno. Si nuestra identidad está en constante cambio, ¿cómo se puede mantener un sentido de pertenencia o de autenticidad? Bienvenidos a Hola Podcast. Soy Paula y hoy me acompaña Hugo para reflexionar juntos sobre la identidad en un mundo globalizado. Hola a todos. Pensad por un momento en cuántos elementos de vuestra vida diaria están influidos por culturas ajenas. La música que escucháis, las series que veis, la comida que elegís, incluso la forma en la que os comunicáis en redes sociales. Y sin embargo, se nos exige tener claro quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es como si la sociedad esperara de nosotros una identidad coherente, casi inmutable, en medio de un entorno cambiante y lleno de estímulos externos. En este contexto, la búsqueda de identidad se convierte en un proceso más complejo, lleno de matices, contradicciones y a veces cierta incertidumbre. Me gustaría empezar preguntándote, Hugo, ¿cómo definirías tu propia identidad? ¿Crees que ha cambiado a lo largo de los años, especialmente por la globalización? Sin duda. De adolescente, mi identidad se basaba casi exclusivamente en mi entorno familiar y local. Pero tras vivir en otros países y trabajar en equipos internacionales, he ido incorporando valores, costumbres y hasta formas de pensar que antes me resultaban ajenas. Por ejemplo, ahora celebro tradiciones de culturas que no son la mía, y eso ha enriquecido mi visión del mundo. Yo también he sentido esa transformación. Durante mi infancia, mi identidad estaba muy marcada por la tradición y el entorno local. Sin embargo, al convivir con personas de otros países en la universidad, empecé a cuestionar muchas cosas que consideraba normales. A veces me sentía algo perdida, pero con el tiempo aprendí a integrar influencias externas sin dejar de reconocer mis raíces. Es curioso cómo, en este proceso, la identidad deja de ser una herencia pasiva y se convierte en una construcción activa. Pero claro, esa flexibilidad puede generar inseguridad. ¿Hasta qué punto podemos adaptarnos sin perder lo esencial? Aquí surge una de las grandes cuestiones. ¿La globalización supone una amenaza para la identidad individual y colectiva, o, por el contrario, puede ser fuente de enriquecimiento? Hay quienes ven la globalización como un proceso de homogeneización cultural, en el que se imponen modelos dominantes, como el estadounidense, y se desplazan expresiones locales. Es evidente en la expansión de ciertas marcas o en el uso masivo del inglés. Pero también podríamos argumentar que nunca antes habíamos tenido tantas oportunidades para conocer y valorar la diversidad. En mi caso, la globalización me ha permitido aprender idiomas y acceder a tradiciones que, de otro modo, me habrían sido totalmente ajenas. No olvidemos que la globalización no es unidireccional. Hay fenómenos culturales que viajan de lo local a lo global. La música latina, la gastronomía japonesa o el cine coreano son ejemplos claros de cómo lo propio puede convertirse en tendencia internacional. Sin embargo, esa circulación no es siempre equilibrada. Lo global suele asociarse a lo moderno y lo local a lo tradicional o incluso a lo atrasado. ¿Cómo evitar que la identidad propia se convierta en un simple producto folclórico para el consumo externo? Es un riesgo real. Aunque paradójicamente, la presión globalizadora ha impulsado a muchos jóvenes a reivindicar lenguas y costumbres minoritarias como una forma de resistencia y de afirmación personal en redes sociales. Esto me lleva a otra cuestión, la pertenencia. ¿Hasta qué punto nuestra identidad depende de los grupos a los que sentimos que pertenecemos? Yo diría que muchísimo. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo. Pero en un mundo globalizado, las fronteras entre grupos se diluyen. Hoy es posible pertenecer a una comunidad virtual de aficionados a la cultura coreana y al mismo tiempo participar en la vida de un barrio tradicional. Esa posibilidad de elegir los grupos de pertenencia puede ser muy liberadora,
pero también puede fragmentar la identidad. A veces parece que pertenecemos un poco a muchos sitios, pero nunca del todo a ninguno. Además, la identidad puede convertirse en un instrumento de exclusión. No es raro escuchar, tú no eres de aquí, o no eres suficientemente auténtico, sobre todo en contextos de migración o de mezcla cultural. Por eso, la identidad es una construcción personal, pero también una herramienta social. Puede servir tanto para integrar como para excluir. La clave está en cómo gestionamos esa tensión en lo cotidiano. Si cambiamos de ámbito, ¿dirías que la globalización ha transformado nuestra identidad profesional? Absolutamente. Hoy en día es habitual trabajar en equipos internacionales, utilizar el inglés o el francés como lengua de trabajo, o incluso teletrabajar desde otro país. Esto puede ser muy enriquecedor, pero también plantea retos. ¿Cómo mantener la autenticidad profesional en contextos donde se valora la uniformidad? A mí me ocurre que cuando trabajo en inglés, siento que pierdo matices de mi personalidad. Hay bromas o expresiones que no consigo trasladar, y eso afecta a cómo me percibo en el entorno laboral. Es interesante cómo la lengua condiciona nuestra identidad. Muchas personas afirman que cambian de personalidad según el idioma que utilizan. En este sentido, podríamos hablar de identidades multilingües, que no son ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes. Además, la globalización afecta a la ética profesional, a los valores y hasta a la manera de entender el éxito. Adaptarse implica flexibilidad, pero puede generar la sensación de estar perdiendo algo propio. Si hablamos de lengua, es curioso que en español tengamos distintas formas de expresar la identidad, cada una con su matiz. No es lo mismo decir soy español que me siento español. El primero parece más legal o administrativo, el segundo más emocional y subjetivo. Exacto. Y si utilizamos fórmulas como me considero o me identifico con, la gama de matices aumenta todavía más. La lengua refleja que la identidad no es solo un hecho objetivo, sino también una percepción y a menudo una elección. Es un buen ejemplo de cómo el idioma nos permite negociar y matizar nuestra identidad según el contexto y el interlocutor, lo que es especialmente útil en un mundo tan cambiante. Volviendo a la vida personal, ¿crees que es necesario adaptarse a la globalización para sobrevivir o es preferible resistir y mantener ciertas tradiciones? Yo creo que no hay una respuesta única. Adaptarse puede abrir puertas y facilitar la convivencia, pero si uno se adapta en exceso, puede perder el vínculo con su historia o su familia. Resistir, en cambio, puede ser una forma de proteger lo propio, aunque también puede aislar. En mi caso, intento buscar un equilibrio. Por ejemplo, mantengo costumbres familiares como cocinar recetas tradicionales, pero no cierro la puerta a nuevas experiencias. Lo importante es que la adaptación sea consciente y no una imposición. Estoy de acuerdo. La clave está en decidir qué queremos conservar y qué estamos dispuestos a transformar, y también en respetar que otras personas hagan elecciones diferentes a las nuestras. En definitiva, la identidad no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo que implica dudas, cambios y en ocasiones contradicciones. Nos gustaría saber cómo vivís vosotros esta cuestión. ¿Sentís que vuestra identidad ha cambiado por la globalización? ¿Os resulta sencillo o, al contrario, complicado encontrar el equilibrio entre lo local y lo global? ¿Habéis sentido alguna vez la necesidad de adaptar o reinventar vuestra identidad para integraros en un entorno nuevo? Esperamos vuestros comentarios y experiencias. Hoy hemos reflexionado sobre cómo la identidad, lejos de ser algo fijo, es una construcción dinámica, influida por la globalización y por los múltiples contactos que tejemos a diario. Hemos visto que la globalización puede ser tanto una amenaza como una oportunidad, según cómo gestionemos la relación entre lo local y lo global. También hemos analizado el papel de la lengua, del trabajo y de los grupos de pertenencia, y hemos reconocido los dilemas que surgen al intentar adaptarnos sin perder lo propio. En el fondo, la identidad es un proceso que implica elección, percepción y negociación constante entre lo que recibimos del exterior y lo que queremos conservar. Os animamos a dejar vuestros comentarios. ¿Qué significa para vosotros tener una identidad en el mundo actual?
¿Qué elementos consideráis irrenunciables y cuáles estáis dispuestos a cambiar? Gracias por estar ahí y por acompañarnos en Hola Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas que nos invitan a pensar y a crecer. ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima!